Buenas, les saluda el administrador del recopilatorio del desdoblamiento del tiempo. Vamos a hacer la reseña de esa entrevista a Garnier Mallet para el medio francés BTLV, titulada El desdoblamiento del tiempo dentro de nuestro cotidiano, dentro de nuestra vida diaria, del día a día. Bob Bellanca, el entrevistador, el periodista, comienza con una pregunta básica para Garnier Mallet. ¿Qué es el tiempo? Garnier Mallet responde diciendo que el tiempo es la percepción personal que tenemos del tiempo. Bien, esto quiere decir que no percibimos el tiempo todo el tiempo. Y aquí volvemos a recordar lo que dice Garnier Mallet sobre esos experimentos de Benjamin Libet, del neurólogo Benjamin Libet, al cual nos hemos referido en otras ocasiones, sobre la existencia comprobada de tiempos que no percibimos, de sucesos que se salen de nuestra conciencia, de sucesos que corresponden a la recepción de energía e información proveniente de otro tiempo. No somos conscientes de lo que sucede, pero hasta cierto punto nos determinan, nos condicionan en nuestro quehacer. Son tiempos, es energía, es información que preceden a nuestra acción. Bien, para comprender mejor esto de los experimentos y las conclusiones de Benjamin Libet, este neurólogo al cual se refiere tantas veces Garnier Mallet, vamos a pasar un vídeo ilustrativo de la BBC explicando esto de manera magistral. Put your hand in front of you and flex your wrist. You presumably first had a thought. Flex my wrist. That then caused your wrist to move. That's how it seems. But Benjamin Libet's experiments in the 1980s have cast some doubt on that. In his neuroscience lab, he wired up subjects to an EEG machine measuring brain activity via electrodes on their scalps, and then asked them to choose to perform a simple hand movement when they felt like it. He also got them to record the time at which they made a conscious decision to move their hands. Disconcertingly, he found evidence of brain activity initiating the movement hundreds of milliseconds before the conscious decision was reported. In other words, his experiments seemed to show that the conscious decision didn't cause the movement. The brain activity bringing about movement started before the individual willed anything to happen. Some people think this is proof that free will is an illusion, that our conscious decisions are more like reports on what is already happening than the causes of our action. Libet didn't go that far. He thought that we might not have free will, but there's still time for what some have called free won't, a conscious veto of an action that is started in the brain. Others are more skeptical about the implications of these experiments. They point out difficulties of recording the time of a subjective decision to move, and question whether Libet's findings could apply to more complex conscious decisions based on reasons, such as the decision to reject the claim that Libet's experiments undermine our idea of free will. Luego el periodista le pregunta a Garnier Mallet qué ocurre en esos instantes imperceptibles. Y la respuesta es la siguiente. Hay otro observador, otro ser, relativo a mí, que percibe lo que yo no puedo percibir. Para comprender esto mejor, Garnier Mallet pone el ejemplo de la luz, la naturaleza de la luz. Imaginemos una bombilla. Se enciende y se apaga 50 veces por segundo aquí en Europa. Pero nosotros solo percibimos continuamente que está encendida. El momento de oscuridad, de apagón, 50 veces también, de alguna manera no existe para nosotros, pues no lo percibimos. Dentro de esta situación de la luz, imaginemos ahora que hay otro ser que percibe la oscuridad que nosotros no percibimos. Este ser ve lo mismo que nosotros, ve la bombilla continuamente, pero en la negrura, en la oscuridad, ve los tiempos de oscuridad. Y no nos ve a nosotros, ni nosotros le vemos a él. Sin embargo, mantenemos algo de comunicación con este otro observador, con este otro ser dotado de conciencia. En momentos puntuales intercambiamos información, energía e información. Él vive en otro espacio-tiempo y allí un segundo mío, un segundo de mi tiempo, son muchísimos más segundos. Es decir, él dispone de mucho más tiempo, con lo cual él puede hacer multitud de cosas que yo no tengo
tiempo de hacer en mi tiempo, y entonces él me envía una información en forma de síntesis, o sea, me aporta instinto e intuición, me da información vital para mi día a día. Garnier Mallet dice que existen los viajes en el tiempo, existen, por lo tanto, los viajeros del tiempo. En una base de la Tierra, una nave espacial está a punto de iniciar una aventura fantástica. Dos hermanos gemelos se despiden. Saben que no se verán en mucho, mucho tiempo. Uno de ellos se embarca en la nave que viaja por el espacio hasta un planeta situado a 10 años luz de la Tierra y a una velocidad cercana a la de la luz. Si sumamos lo que tarda en ir y en volver, la nave regresa 20 años después. El gemelo que se quedó en tierra espera impaciente. Al reencontrarse, no sale de su asombro. El gemelo astronauta está prácticamente igual que el día del despegue, mientras que él ha envejecido 20 años. ¿Cómo es posible? Es posible porque los dos hechos no son simultáneos a la vez para un observador y para el otro. Se ha puesto de manifiesto de manera más espectacular con partículas elementales que, por ejemplo, se desintegran en una millonésima de segundo, se las pone a gran velocidad y entonces tardan 30 veces más en desintegrarse, porque para ellas el tiempo transcurre más despacio. Esto se comprueba todos los días en los aceleradores de partículas. O sea que no solamente una conjetura, es algo comprobado experimentalmente. Por supuesto, pues mediante el cuerpo energético se cambia de tiempo fácil y muy rápido. De esto ya hemos hablado anteriormente, en otras reseñas, sobre el intercambio de cuerpos energéticos entre nosotros y nuestro doble, etc. Es un tema que Garnier Mallet explica bien también en su primer libro, en Cambia tu futuro, por las aperturas temporales. Garnier Mallet vuelve a decir que, para la inteligencia militar, los extraterrestres, los seres extratemporales, como él los llama, son una realidad, existen, pero a la inteligencia militar y al poder establecido le va mejor que la población no lo sepa, que todo eso sea considerado una majadería, algo en lo que no se debe creer, estupideces. Garnier Mallet dice que el universo es muy espacioso y está repleto de otras estrellas y otros planetas, y es poco creíble pensar que nosotros somos sus únicos habitantes. De hecho, en los textos antiguos y en las formas artísticas de diversas culturas de nuestro mundo, tenemos documentados a esos otros pobladores del universo. La ciencia predominante rechaza o rehúye todo esto y sigue sin dar respuesta al porqué de la existencia del ser humano, ni se interesa por la muerte ni por el más allá. Garnier Mallet luego hace una equivalencia de términos. Dice que un ciclo de desdoblamiento del tiempo es igual a un ciclo de precesión de los equinoccios. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Tiene una duración de 25.920 años. Y dice que un final de ciclo de desdoblamiento del tiempo es como decir un fin de los tiempos, como se decía antiguamente, pero nada que ver con el fin del mundo. La Tierra no se va a acabar. El fin de los tiempos es también el apocalipsis, una palabra griega que hay que comprender. Significa revelación. Es entonces cuando se descubren, al final del ciclo de desdoblamiento, se descubren todos los potenciales de la humanidad almacenados durante algo más de 25.000 años. O sea, cuando empezó el ciclo de desdoblamiento. Aprovechemos para decir que el término potencial significa en física, para Garnier Mallet, significa energía e información. Energía e información para hacernos funcionar, para poder hacer, para vivir, para ser operativos, para avanzar y evolucionar, o también para destruirse. En la entrevista, Garnier Mallet explica lo básico de la mecánica cuántica. Nos dice que la energía circula por cuantas de energía. Por eso se habla de mecánica cuántica. La energía y la información circulan por instantes, por pequeñas cantidades cada vez. O sea, la energía y la información van atadas al tiempo. Antes hemos dicho algo sobre los tiempos imperceptibles que afectan al cerebro. Aquello de los experimentos de Benjamin Libet y el fenómeno de la bombilla, etc. En definitiva, el tiempo no es una cosa continua. El tiempo tiene una naturaleza discontinua y el pasado, el presente y el futuro están así entrelazados.
Existen al mismo tiempo, pero la comunicación es puntual, ocasional y regular. Ahora nos podemos preguntar lo siguiente: ¿qué hay entre dos tiempos perceptibles? ¿Qué hay entre dos movimientos o impulsos de circulación de energía? Lo que hay es un tiempo nulo para nosotros, dice Garnier-Mallet, un tiempo imperceptible para nosotros, pero no así para otro observador, lo hemos dicho antes. Y es por eso que Garnier-Mallet habla de aperturas temporales. Es un término que él acuñó en su teoría del desdoblamiento del tiempo. A través de esas aperturas temporales circula la información entre los distintos espaciotiempos, con sus propios observadores. Luego Garnier-Mallet menta a Albert Einstein, quien teorizó sobre la energía oscura y la constante cosmológica, pero en ese entonces tuvo que decir Einstein que ese había sido su error más grave, pero lo cierto es que más adelante se descubrió la existencia de las ondas antigravitacionales. Es por ello que Garnier-Mallet dice que Einstein había tenido en realidad una gran intuición científica. La constante cosmológica de Einstein corresponde efectivamente al 66,6% de la energía del universo, la denominada energía oscura. Garnier-Mallet habla precisamente de la energía oscura y de la materia oscura, de la fuerza de antigravitación y de las ondas antigravitacionales. Desde la ciencia predominante se ignora bastante lo que es todo esto. La teoría del desdoblamiento del tiempo resuelve el misterio. Garnier-Mallet dice que esa energía oscura, esa materia oscura, pertenece a un tiempo que nosotros no percibimos por lo general, lo cual implica la existencia de otros mundos y la existencia de otros pobladores o criaturas inteligentes. Y en su cuarto libro, de divulgación para el gran público, titulado Un gran descubrimiento, del cual tienen mi reseña, Garnier-Mallet también dice algo sobre la energía oscura, a la cual él denomina también energía de rayonancia. Energía de rayonancia que se corresponde, en otro lenguaje, con ese número fatídico del 666 del Apocalipsis. Es algo que también descifra Garnier-Mallet. Veamos, todos sabemos que la fuerza de gravitación sujeta nuestro cuerpo a la Tierra, pero esta fuerza tiene una contrabalanza, que es la fuerza de antigravitación, la cual es más fuerte que la de gravitación. Entonces, ¿qué función tiene esta fuerza de antigravitación en el universo? Garnier-Mallet responde: yo soy dual, como cualquier partícula, es decir, tengo una parte gruesa, material, corpuscular, y tengo a la vez una parte energética, ondulatoria. Esto es mi cuerpo energético, sin el cual mi cuerpo grueso se muere. Con mi cuerpo energético parto, voy a buscar información a otro tiempo, y vuelvo con ella a mi tiempo, y esta información la necesito para sobrevivir y ser operativo en mi día a día. Mi cuerpo energético informa a mi cuerpo físico. Ya hablamos antes, en otros materiales de este canal, sobre el intercambio de los cuerpos energéticos durante el sueño paradoxal. También sobre la decorporación durante las experiencias cercanas a la muerte, etc. Garnier-Mallet vuelve a decir que, pensando, creamos potenciales, cosas que pueden llegar a ser consecuencias de mi pensamiento, que puedo vivir yo u otra persona. El ejemplo que pone Garnier-Mallet, usual, todo un clásico, es este. Pienso en matar a alguien, pero no lo voy a hacer, claro que no, solo lo pienso. He tenido un ataque de rabia y ya está, lo pensé y punto. Pero lo cierto es que luego alguien mata a alguien, y yo sin saberlo, pero he contribuido a eso con mi pensamiento, he aportado una energía y una información para materializar ese homicidio o asesinato, del cual parece que soy ajeno. El potencial se ha convertido en acto. El asesino, que seguramente ya tenía sus propios potenciales de matar, pensó en ello, ha usado también para ese acto de matar un potencial del cual él no ha sido creador, pero yo sí, y quizás el de otras personas que también pensaron en lo mismo, también pensaron en matar. Garnier-Mallet dice que no habría ni que pensar en matar jugando a los videojuegos. Garnier-Mallet dice también que hay que pensar conforme a la ley moral. Todo lo demás es secundario. Si pienso cosas horribles de otro, le estoy dando potenciales horribles, y si esa persona piensa también en cosas horribles parejas, entonces esta persona actualiza eso que ambos pensamos,
Imagínense, por ejemplo, lo que sufren los niños, alguien que le dice al niño o a la niña, eres un 0 a la izquierda, etcétera, etcétera. Desde luego, esto también ocurre con los adultos. Ante la pregunta de cómo arreglar nuestro caos de potenciales, Garnier Mallet habla otra vez de Jesús y de aplicar su enseñanza. Garnier Mallet dice que la religión, al comienzo, se basaba en el pensamiento, en el control del pensamiento, y no en el hacer o no hacer. Luego esto se perdió de vista y se redactó mal, y el pensamiento fue borrado y fue sustituido por el acto. Otro ejemplo que da Garnier Mallet para ver la fuerza del pensamiento es el siguiente, sobre el mal de ojo y la brujería, cosas así, con el fin de dañar a alguien. Quien hace magia negra lo que hace es simplemente usar su pensamiento, dirige a la víctima un mal pensamiento, crea un mal potencial, no importa si usa parafernalia para ello. Esto no es lo relevante, la clave es el pensamiento. Pero la supuesta víctima nada tiene que temer si no piensa en lo mismo, no se convertirá en víctima si controla su propio pensamiento, si decide no tener miedo intelectualmente haciendo ese control, ignorar esas amenazas, no dejarse sugestionar. Un mago malvado, una bruja malvada, es alguien que saca partido del miedo de la víctima, nada más. Sin miedo no hay ningún mal, sin miedo no se pone en juego un mal potencial. Con el miedo se recoge el mal potencial que el mago o la bruja malvados han creado. Ocurre lo mismo con otros personajes y situaciones de la vida. El doctor y el paciente con mal pronóstico de salud, la afición del club de fútbol y los jugadores metidos en una mala racha, los políticos de turno y los conciudadanos sujetos a una crisis financiera, etc. Todo se rige por lo mismo, la energía del pensamiento, como realidad física. Garnier Mallet dice que la energía del pensamiento es un hecho totalmente científico. El pensamiento es pieza básica de un circuito universal de emisión y recepción de energía e información para actualizar potenciales, para fabricar hechos y vivencias. En los experimentos de laboratorio esto también se ve. Ocurre con las partículas subatómicas, y a esto lo llaman intricación o entrelazamiento cuántico, dentro de lo cual intervienen velocidades superiores a las de la luz. Damos aquí una definición elemental de lo que es la intricación. Una partícula ejerce una influencia instantánea sobre otra partícula, aunque estén separadas por una enormidad de distancia, por ejemplo, en la otra punta del universo. Einstein lo llamaba la acción fantasmal a distancia. Pongo en pantalla un enlace a un vídeo corto y explicativo del Dr. Javier Santaolalla, creador del canal de YouTube Date un Blog, dedicado a la divulgación de la física. Les invito a verlo. Bueno, espero que hayan pausado mi vídeo y hayan visto ese vídeo corto sobre el entrelazamiento. Este fenómeno es tan sorprendente y poderoso que incluso se habla de poder realizar algún día teletransporte, como se dice en este artículo de física que pongo en pantalla. Garnier Mallet aporta algo más sobre este asunto, de hecho lo completa, la teoría del desdoblamiento del tiempo lo termina de explicar, esto del entrelazamiento. Dice que en la intricación, entrelazamiento, dos partículas viven lo mismo. Nos parece que ocurre al mismo tiempo, pero no es así. Lo viven en dos tiempos diferentes, aunque a nosotros como observadores nos parezca que ocurre al mismo tiempo. Él añade que la intricación también ocurre con nosotros, pues los seres humanos somos un compuesto de partículas, no se puede negar. Además, durante el sueño paradoxal podemos decir que nos teletransportamos, partimos con nuestro cuerpo energético a otro espacio-tiempo y regresamos sin darnos cuenta, porque ocurre a velocidad prodigiosa y estamos profundamente dormidos. Ocurre a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Sin embargo, es posible percibir esos otros tiempos en circunstancias especiales o con el protagonismo de individuos especiales, como por ejemplo un chamán, alguien que expresamente viaja al llamado mundo de los sueños, etc. En un orden de aplicación tecnológica, los ordenadores de laboratorio funcionan también con la intricación, con el fin de obtener información instantánea. Aquí hacemos recordatorio de que Garnier Mallet tiene varios trabajos académicos publicados en el Sistema de Computación Anticipatoria, una organización asociada al Instituto Americano de Física. Como dice Garnier Mallet, nosotros nos vemos afectados por esto mismo, por la intricación, ya que somos un saco de partículas.
Nuestra piel de mono evolucionado es un ensamblaje de partículas que responden a esta ley. Actualizamos potenciales disponibles. Vivimos la consecuencia de nuestros pensamientos. Garnier Mallet se refiere al doble y dice que éste tiene también un cuerpo físico y un cuerpo energético, ya que en el universo todo es dual, en este aspecto de corpúsculo y onda, y la materia, la energía y la información van de la mano. Luego dice que nuestro cuerpo, el de un ser humano terrestre, es el cuerpo de un animal evolucionado. En cambio, el cuerpo de nuestro doble es un cuerpo con capacidad de inmortalidad. De hecho, somos idénticos al creador del desdoblamiento del tiempo, dice Garnier Mallet. Por otra parte, desde las religiones institucionalizadas y dogmáticas se nos habla de un Dios siempre misterioso, incomprensible e ilógico. En el universo nada es azaroso. La existencia del universo no es fruto del azar, es la expresión y la prueba tangible de un ser inteligente, y nosotros, el ser humano, mediante un discurso físico y matemático riguroso, podemos explicárnoslo y comprenderlo. Esto es lo que explica Garnier Mallet. El creador único, Dios, existe desde siempre. Él es, Él era y Él será. O sea, Él es en los tres tiempos. Esto es algo que ya dijo el filósofo Platón en su libro El Timeo, citado por Garnier Mallet en tantas ocasiones. El creador único se hizo una pregunta inicial: ¿qué hago aquí? Tal cual, un ser inteligente y dotado de conciencia que por acto de pensamiento pone en marcha el desdoblamiento del tiempo y también el desdoblamiento del espacio. Con esa pregunta inicial, Dios crea una imagen de sí mismo, un doble, para obtener respuesta a su pregunta. Siguiendo con el argumento de ciencia física, esto implica que se suprime el tiempo entre la pregunta y la respuesta. La respuesta se elabora en un tiempo que es imperceptible y que no es controlado por el creador inicial. Luego, este doble se hace también otra pregunta y ocurre lo mismo, que para obtener respuesta también se desdobla, crea una criatura y así se produce otro tiempo y otro espacio. Y aquí estamos nosotros. Ojo, esto no va hacia el infinito. En este esquema de situación tenemos a Dios que se desdobla en múltiples dobles y estos dobles se desdoblan a su vez. Dios, mi doble y yo. El doble es imagen del creador. Yo soy imagen de mi doble, entonces podemos decir que yo soy una criatura a imagen y semejanza del creador. Otra manera de comprender esta relación entre creador, doble y criatura es la siguiente, algo que también dice Garnier Mallet, tomando las palabras de Jesús, que dice así: yo estoy en el Padre, criatura con creador, y el Padre está en mí, mi doble con el creador, y vivir así es vivir de la mejor manera, con inmortalidad. Bien, yo en mi puesto como criatura terrestre, aquí en mi tiempo, también me hago preguntas, expreso mis problemas y planteo mis ambiciones, y espero una respuesta que me viene de otro tiempo. Y la mejor respuesta posible es la que procede de mi doble. Esta mejor respuesta posible puede venir en forma de intuición, de instinto, de idea brillante, o por un acontecimiento social o por un hecho aparentemente fortuito e inesperado, del cual tal vez he tenido una premonición, o un aviso por parte de otra persona, con clarividencia. El periodista le pregunta a Garnier Mallet sobre la alquimia, ya saben, la química del mundo antiguo y de la época medieval. Garnier Mallet dice aquí sobre el agua como el soporte básico de la información. Sin agua no hay vida posible. Esto remite a las formas geométricas de los filósofos de la antigüedad. El tetraedro, el icosaedro, el dodecaedro son buenas estructuras para el registro de información. Incluso en la arquitectura celular tenemos este tipo de figuras. Sobre este asunto, Garnier Mallet menta a su compatriota Jean-Pierre Lominet, astrofísico, quien descubrió que la radiación fósil del universo presenta una estructura dodecaédrica. Garnier Mallet dice también que el agua de nuestro cuerpo hace de enlace entre nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo grueso. Recordemos aquí que Garnier Mallet es doctor en física y su especialidad es la mecánica de fluidos. El agua es el fluido de la vida. Dijimos que el futuro es un espacio-tiempo habitado por criaturas inteligentes, como lo es el pasado, donde está nuestro doble, pero en el futuro nuestro doble no está, con lo cual Garnier Mallet alerta de que esas otras criaturas del futuro pueden perturbarnos, y lo pueden hacer porque nosotros somos los creadores de su realidad. ¿Cómo es esto?
Nuestros pensamientos, nuestra energía mental y la información asociada garantizan que esa otra realidad marche. Esa realidad, el futuro, está habitada por seres inteligentes, parecidos a nosotros, y estos quieren vivir por su cuenta, y para ello modifican nuestros pensamientos, procuran que nosotros pensemos como ellos quieren, y aquí tiene todo el sentido hablar como se hacía antiguamente, de posesiones, embrujamientos, estar hechizado, estar endemoniado, etc., tal como se calificaba en esas épocas. Pero ojo, lo que parasita a alguien no es un demonio con cuernos, lo que parasita es la información proveniente de otro espacio-tiempo, información que circula por aperturas temporales, o sea, energía-información que procede de otro tiempo, a velocidad vertiginosa. Ya hemos hablado antes de la intricación, etc. La información se transporta o viaja por ondas electromagnéticas. Nosotros tenemos un cuerpo energético yuxtapuesto a nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo energético garantiza la vida de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético va y viene con información de otro tiempo. Cuando nos morimos, nuestro cuerpo energético abandona definitivamente nuestro cuerpo físico y éste se muere, se desintegra a la larga. Cuando dormimos, durante la fase de sueño paradoxal, se produce un intercambio de energía e información entre los tiempos. Por medio de los cuerpos energéticos se intercambian entre yo y mi doble. Así nos comunicamos e informamos mutuamente. Él toma nota de mi situación y luego me aporta la mejor información para encarar el mañana. Si él no ocupa ese lugar, entonces serán las criaturas del futuro quienes me informarán, dándome información inadaptada, inadecuada para mí, perniciosa, y esto es hablar otra vez de parasitaje, de posesión, de desequilibrio físico-mental, etc. Cuando dormimos, soñamos. Esto significa que hemos partido con nuestro cuerpo energético a una realidad que no es la nuestra, y para comprenderla aplicamos nuestra información personal como un programa de traducción, y entonces, al despertar, al estar de vuelta, tenemos un recuerdo más o menos difuso, una película que no es exactamente lo que vimos allí. Volviendo a la creación de potenciales, lo cual ocurre pensando, Garnier Mallet pone este ejemplo. Supongamos que no llueve en Etiopía, y yo estoy en España, y pienso que allí va a llover. Así contribuyo con energía de pensamiento. Creo un potencial, que puede ser un potencial añadido. Otras personas piensan en lo mismo. Y si allí los etíopes piensan en lo mismo, creen en tal cosa que va a suceder, entonces ocurre que allí llueve, y yo he contribuido. Antes habíamos puesto el ejemplo de matar, el del mal del ojo, etcétera, etcétera. El principio es el mismo, vale para otras cosas agradables o desagradables, inútiles o útiles. Otro ejemplo extremo que pone Garnier Mallet en esta entrevista es el del atentado terrorista que ocurrió en Francia en medio de un concierto. Garnier Mallet dice que si alguien de la muchedumbre hubiera controlado su miedo y se hubiera plantado frente al terrorista, el cual iba armado con un fusil de asalto, mirándolo de frente, y hubiera controlado su hostilidad hacia él, aplicando un pensamiento benevolente, el terrorista no podría haber disparado. Bueno, yo esto puedo terminar de entenderlo considerando el trabajo de los negociadores de la policía y mediadores de este tipo, que tienen que lidiar en situaciones peligrosas y con personas potencialmente muy peligrosas. No me cabe ninguna duda de que estos profesionales aplican el control del pensamiento, se mantienen en la calma y descartan de su mente la hostilidad y el odio. De otro modo se pondrían en serio peligro y no durarían mucho en medio de esas situaciones de vida o muerte. En cualquier caso, todo lo que nos ocurre en situaciones de interacción con otras personas es el resultado de la actualización de potenciales, es el resultado de pensar y de haber pensado previamente. Otro asunto. Garnier Mallet habla también de un caso de missing time, el término en inglés para referirse a las abducciones o secuestros de seres humanos terrestres a manos de seres extraterrestres o extratemporales, como los califica Garnier Mallet. Garnier Mallet habla de la historia de un matrimonio de Quebec, en Canadá, que le pidieron ayuda, supongo que para la aplicación práctica de la ley del desdoblamiento o algo así. El hombre había sufrido alguna o varias experiencias de missing time, de abducción,
y los militares de su país lo tenían bajo vigilancia. Tanto es así que este hombre tenía que viajar en un coche distinto al de su esposa. En fin, ya dijimos antes que la inteligencia militar conoce bien este tipo de cosas que la población civil en general desconoce o cree que son cuentos de viejas. Y nada más, aquí terminamos con esta reseña de entrevista a Garnier-Mallet para BTLV, titulada El desdoblamiento del tiempo en nuestra vida cotidiana, en nuestro cotidiano. Gracias por su atención. Pueden suscribirse a este canal si no lo hicieron ya. Hasta la próxima.